Hermano, muy buenas tardes. Tengo 3 de la tarde y 37 minutos. Hoy día voy a continuar con la última semana de Jesús en su vida terrenal cuando entra a Jerusalén. Y sería el día tercero porque él entra el primer día de la semana, sería el primer día. Ayer, lunes, fue el segundo. eh, Hoy es martes, es el tercer día. Y bueno, entonces vamos a empezar con una oración y luego entramos a estudiar los textos que tienen que ver con el tercer día de Jesús en su última semana cuando entra a Jerusalén. Entonces vamos a orar. Acompáñeme por favor a orar. Padre Santo, gracias Señor en esta tarde. Venimos para estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe para entender, Señor, lo que los evangelios narran acerca de la última semana de Jesús, de nuestro Señor en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces eh, vamos a estudiar lo que tiene que ver de este día, que viene a ser el tercer día de Jesús. Y hoy día lo que vamos a ver es tres cosas. Uno, lo que tiene que ver con cuando los discípulos ven el árbol de higo seco. Luego vamos a ver ciertas controversias que Jesús tuvo en el templo de Jerusalén. Y luego el famoso discurso de los olivos, Mateo 24. Entonces, vamos a abrir la Biblia en Mateo 21, del 20 al 22. Mateo 21, del 20 al 22, dice así: Por la mañana, o sea, por hoy, volviendo a la ciudad tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaren, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo esto lo que pidieres en oración. Ese mismo narrativa lo encontramos en Marcos 11, del 20 al 21. Si vamos a Marcos 11, versículo 20 al 21, dice así: pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado. Miren, desde las raíces. Ahí es cuando ya la higuera se había secado después que Jesús le dice que nunca más haya en ti fruto, ¿no? Eso le dice en Mateo, la maldición, nunca más nazca de ti fruto. Marcos dice, pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado. Entonces Pedro, acordándose, le dijo al maestro: mira, la higuera que maldijiste se ha secado, ¿no? Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando estéis orando, perdonen si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos perdone a ustedes vuestras ofensas.
Porque si vosotros no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora, del punto de vista histórico, el primer evangelio que se escribe es es el evangelio de Marcos. Luego se escribe Mateo y luego Lucas. Entonces, Marcos dice aquí otro elemento más que pasa hoy día. Es que acerca de la oración. Y empieza diciendo que si tienen fe, la fe y la oración, pueden decir a este monte que se quite y se eche en el mar, si no dudare en su corazón, si no creyere y le será hecho. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora, no existe ningún registro en la historia, ni en la Biblia, ni antes, ni ahora, ni después, y no creo que lo vaya, después tampoco puede pasar, que alguien diga a un monte, en el nombre de Jesús, monte, muévete de aquí para el mar. Que yo sepa, no. Si usted conoce algo, hágamelo saber. Pero en el libro de los Hechos ni siquiera hay algo en donde los apóstoles, con esa gran fe que tenían, fueron a algún monte y dijeron, te ordeno monte que vayas al mar. No hay esa oración o ese milagro. No existe. No, no creo que lo haga, que suceda ahora, menos todavía donde los apóstoles no están y tampoco en el futuro. O sea, es una forma metafórica que Jesús está hablando porque está enfatizando la fe. Por eso es el versículo 22, si tienen fe en Dios. Y luego dice, porque todo lo que pidieres orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, ahí está viendo con la fe. Uno puede orar, pero tiene que creer. El punto está en que si oramos, debemos acercarnos a Dios con fe. Y lo hará. Ahora, este es el punto principal. Cuando oramos y pedimos, la mayoría es por enfermedad, sinceramente. Luego viene encontrar trabajo, protección y todas esas cosas que uno ora. La pregunta es, ¿qué pasa cuando no recibimos lo que oramos? Por ejemplo, sanidad. Significa que cuando uno está enfermo, ahora hay enfermedades, esto es lo que yo creo, hay enfermedades en donde no requiere un milagro. Por ejemplo, un dolor de cabeza es por muchas razones. No hay una razón exclusiva, es, oh, dolor de cabeza por esto. Hay muchas razones por las cuales una persona tiene dolor de cabeza, dependiendo también el lugar de dolor. A veces es aquí, a veces aquí, a veces el dolor aquí, a veces es aquí, o a veces en los lados. O sea, depende del dolor donde está el dolor de cabeza y depende de la causa. Muchas veces hay medicinas que ayudan inmediatamente a aliviar. O sea, no hay un milagro que se necesite para un dolor de cabeza. Tomar una aspirina o descanso, mucho estrés causa verdaderamente migraña o dolor de cabeza. ¿Cómo se cura? Con un vaso de agua, porque a veces la deshidratación también lleva a eso. Descansando unas cuantas horas, uno se levanta, el dolor de cabeza en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos desaparece. En otros casos se necesita una aspirina o un ibuprofeno o cualquier otra medicina que el doctor pueda prescribir de acuerdo al caso y el dolor de cabeza se va. O sea, hay muchas razones. ¿Requiere un milagro? No. Pero hay otros tipos de enfermedades donde sí requiere milagro por la naturaleza de la enfermedad, porque una simple medicina no va a curar y se requiere tratamiento largo para que el doctor vea, ¿no?, cómo uno puede ah, controlar al menos la enfermedad. Hay enfermedades clínicas desde por vida, tiroides, diabetes, es de por vida. Las medicinas solamente es para controlar, pero no para curar. Pero ¿qué pasa cuando esas enfermedades que son de por vida, de un momento a otro va a su análisis de sangre y ya no está? Es más, usted no siente ni siquiera los síntomas. Bueno, el doctor va a decir, esto es un milagro, dice, ¿no? ¿Cómo es posible que se cure estas enfermedades cuando son enfermedades crónicas? Ya prácticamente tiene que ver con el sistema interno que es de por vida. Pero que si un momento a otro desaparece. Hubo muchos casos. El punto está en que cuando dice Jesús, orando, si piden con fe, lo van a recibir. Sí, la promesa es que lo van a recibir, pero siempre no significa que que la respuesta que uno recibe es lo que uno espera.
Pablo, por ejemplo, él pudo haber dicho, hermanos, hagan cuadernos de oración, como hacen los evangélicos. Y él tuvo no una enfermedad, él tuvo cantidad de enfermedades, físicas, externas, internas. Y murió enfermo. Pablo murió enfermo. Prácticamente muchos dicen inclusive perdió ya la vista. Y las enfermedades internas, las hemorragias internas por golpes, le destrozaron el hígado, los riñones, el estómago. Sí, le destrozaron. Murió así, no hubo sanidad y murió así. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con su fe? No tuvo fe. Porque ahí dice Jesús, si oran y creen, lo van a recibir. Entonces, ¿qué pasó con él? Y estamos hablando de un apóstol elegido por Jesús mismo para llevar el evangelio. Entonces, claramente vemos de que lo que Jesús quiere decir ahí no significa que siempre que oremos va a haber sanidad. No, absolutamente. Lo que está diciendo es que cuando nos acerquemos tenemos que creer que hay un Dios que escucha la oración. Y dice así también perdonar las ofensas de otras personas a nosotros, porque si no perdonamos, tampoco vuestro Padre de los cielos perdonará nuestras ofensas. Esto es muy importante, esto es prácticamente una ley, la ley del perdón lo llaman algunos. Lo que Jesús está hablando. ¿Qué es la ley del perdón? Que en el momento que uno está en oración, cuando usted está en oración individual, porque el creyente hace una oración personal, individual, solo con Dios, independientemente de que ore con alguien en su casa, uno todos los días tiene que estar en oración con Dios, individual. Pero si en ese momento individual, en ese momento de a solas con Dios que está, uno no perdona la ofensa de alguien, bueno, según Jesús dice, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar las ofensas que hacemos a Él. Esa es la ley del perdón. Entonces, cuando usted ore a solas, su momento privado de oración con Dios, usted y Dios, ese tiempo que tiene, perdone las ofensas que hacen personas a usted, para que vuestro Padre le perdone a usted. Eso es lo que dice Jesús, ¿no? ¿Qué más? Lucas 20:36. ¿Qué dice Lucas 20:36? Lucas 20:36 dice así. Vamos a ver, este es Lucas 20:36. Vamos a ver. Es todo, prácticamente es todo Lucas 20 del 1 hasta Lucas 21:4, es toda una lectura. Pero vamos a ir por parte, vamos a seguir aquí lo que dice. Controversias en el templo. Vamos a empezar entonces Lucas 21 hasta el 21:4. Vamos a ver cuáles son esas controversias. Vamos a empezar. Lucas 20 dice: sucedió un día enseñando Jesús al pueblo en el templo, eso está en el templo, ya un martes, el tercer día, y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes, los escribas, y le hablaron diciendo: dinos con qué autoridad haces estas cosas. Esto es lo que sucedió el tercer día. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Esa es buena narrativa que hace Lucas. Jesús les dice: os haré yo también una pregunta, dice, y respóndame. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces dice ahí que discutían entre ellos, diciendo: si decimos que fue del cielo, me dirán, entonces ¿por qué no lo creyeron? Claro. Pero si decimos que es de los hombres, todo el pueblo nos va a apedrear, porque ellos están persuadidos, convencidos de que Juan era profeta. O sea, la pregunta de Jesús no fue fácil responder. Y respondieron que no sabían de dónde fue. Claro. Entonces Jesús les dice: bueno, si ustedes no saben, porque tenían miedo, Jesús les dice: bueno, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Aunque no es que ellos no sabían, porque Jesús mismo dice,
Mi Padre me envió, yo hago lo que el Padre me dice. Esto está en Juan y en otras partes de la Escritura. Luego, versículo 9 habla acerca de labradores malvados. Comenzó luego a decir al pueblo una parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores lo golpearon y enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer, ¿no? Un tercer dice aquí, ¿dónde está? Un momento aquí. Eh, tercero. Ok, volví a enviar a un tercero, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando lo vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que creyere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Le desmenuzará. Ok. Pregunta es, ¿quiénes son estos labradores y quién es este heredero? ¿Quién es este hijo? Está hablando justamente de la destrucción de Jerusalén, que iba a venir ya muy pronto. Versículo 9 de Lucas entonces hasta el 18 habla sobre el juicio de Jerusalén en ellos. Los siervos son los profetas, el Hijo es Jesucristo y el Señor de la viña es Dios el Padre. Vendrá y destruirá a estos labradores, la destrucción de Jerusalén en el año 70, y dará su viña a otros. Son lo que Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, los gentiles que creen en Cristo. Y cuando ellos escucharon, dijeron, Dios nos libre, pero Jesús inmediatamente responde, dice, la piedra que desecharon los edificadores, o sea, Jesús, viene a ser cabeza del ángulo, o sea, el fundamento de la casa. Todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, o sea, juicio. Eso es juicio, lo que está diciendo Jesús. Ok, entonces ya saben que Lucas 20, del 9 al 18, la parábola de los labradores es la destrucción de Jerusalén. Y luego también habla acerca de la cuestión del tributo. Eso también sucede un día como hoy, el tercer día. Decían, procuraban los principales sacerdotes, escribas, echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. ¿Se dan cuenta? Contra ellos había dicho esta parábola. O sea, ellos sabían que Jesús está hablando acerca de los sacerdotes, pero temieron al pueblo. Ahora, mira lo que dice. Acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder la autoridad del gobernador. Le preguntaron, diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no hace acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad.
¿nos es lícito dar tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan? Muéstreme la moneda. ¿De quién tiene la imagen en la inscripción? Y respondieron, de César, o sea, el emperador. Entonces les dijo, pues dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. 26. No pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. ¿Se dan cuenta? O sea, otra vez los sacerdotes, los escribas, ellos buscaban una forma de echarle mano, de buscar para juzgarle. Y le hacen la pregunta de la moneda, porque ellos querían que Jesús diga algo para decirle, bueno, está cometiendo traición al César, al emperador romano. Ahora entiende por qué Juan llama a los sumos sacerdotes, principales sacerdotes y escribas la gran ramera, porque ellos traicionaron a Dios para estar con el imperio romano. O sea, se prostituyeron y Juan lo llama la gran ramera. Entonces, cuando Juan habla, escribe sus 7 cartas a las 7 iglesias, entonces él está diciéndoles, viene juicio sobre Jerusalén, que es la gran ramera, la madre de las rameras. Ahora entiende por qué. Justamente porque de una forma metafórica, Juan está diciendo que el Sanedrín, los sacerdotes y los escribas traicionaron al esposo, a Dios, y se metieron con paganos. Se prostituyeron con ellos espiritualmente. Y Juan los llama la gran ramera a Jerusalén. Entonces, la pregunta de la moneda no es porque ellos querían saber a quién. Era simplemente querían que Jesús diga algo para acusarlos contra el emperador. Y así viene también la pregunta sobre la resurrección. 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa, murió sin hijos, el segundo, y la tomó el segundo, también murió sin hijos, la tomó el tercero, y todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Claro, hay una pregunta lógica. Si eso enseña la ley de Moisés, y los 7 hermanos, o la mujer fue mujer de los 7 hermanos, y murieron, y la mujer muere, bueno, en la resurrección, ¿qué va a pasar? ¿De quién va a ser mujer? ¿Del primero? ¿Del segundo? ¿Del tercero? ¿Del último? Entonces Jesús les dijo, los hijos de este siglo, o sea, de esta era, se casan y se dan en casamiento, obviamente, aquí, en esta tierra. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, lo que sucede aquí en casamiento no será en el reino de los cielos. Y dice, pero en cuanto a los que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Interesante, porque Dios no es Dios de muertos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que aunque físicamente mueren, ellos están vivos. Aunque físicamente muere uno, o sea, este cuerpo está muriendo, algún día vamos a morir, la verdadera esencia, uno, yo, usted, vive. Muere el cuerpo, pero no uno. Interesante lo que está diciendo ahí. Y dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Fíjese. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y ya no osaron preguntarle nada más. 41. Entonces él les dijo, Jesús, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en los Salmos, dice el Señor a mi Señor, fíjese, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Claro. ¿Entiende? O sea, la gente decía Jesús hijo de David. Pero Jesús dice, pero David le dice Señor. ¿Cómo entonces
O es hijo o es señor de David. Interesante la forma como Jesús pone la pregunta. Versículo 45 dice, oyéndolo todo el pueblo, dijo a los discípulos, guárdense de los escribas. O sea, tengan cuidado. Que gustan de andar con ropas largas, aman las salutaciones, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, esto recibirá mayor condenación. O sea, el versículo 45 nos describe brevemente Lucas la característica, la conducta de los escribas y de los fariseos. O sea, eran personas hipócritas, eran personas arrogantes, eran personas que estaban robando al pueblo. Porque de acuerdo a la ley de Moisés, las viudas y los pobres y los huérfanos y forasteros no deben diezmar. Eso dice la ley de Moisés. No deben diezmar. Pero sin embargo, los fariseos exigían que cada uno diezme. Aún los pobres, aún las viudas, aún los extranjeros. Y eso es contra las escrituras. Por eso dice Jesús, devoran las casas de las viudas. Claro, es metafórico, ellos no están comiendo la casa, sino les están robando el dinero. Eso es devorar. Por eso dice, guárdense de los escribas que gustan de andar con ropas largas. Eran soberbios, orgullosos, eran personas que tenían un mal corazón. Por eso Jesús le dice en Juan, ustedes son de su padre el diablo. Fuerte. Es muy fuerte esa acusación que les dan. Ustedes son de su padre el diablo. Bueno, y de aquí entonces pasamos a justamente la parte que tiene que ver con el discurso del monte de los olivos que está en Mateo 24. ¿No? Pero antes de ir a Mateo 24, vamos a leer Mateo 23. Porque es ahí cuando Jesús trae justamente el juicio sobre los escribas y fariseos. Mateo 23 viene a ser la acusación legal ante la corte de los cielos de por qué tiene que haber juicio sobre Jerusalén, sobre los doctores de la ley. Es una demanda legal. Están en la corte, está Jesús, ¿no? La persona que trae los cargos contra el acusado, que es los escribas y fariseos. Y el juez es Dios. Entonces Jesús se presenta al juez, que es Dios, como la persona que trae los cargos, ¿no? Contra los acusados, que son los escribas y fariseos. Entonces Dios el Padre le dice, ¿cuáles son los cargos? ¿De qué se le están acusando a los fariseos, a los doctores de la ley? ¿Cuáles son los cargos? Entonces Jesús expone, desde el punto de vista legal, todos los cargos en contra de ellos. ¿Para qué? Para que al final Dios el Padre haga su veredicto. ¿Juicio o no juicio? Entonces Jesús lee, esto es legal. Por eso que el juicio que da Dios es legal. O sea, Dios no hizo nada ilegal. Y Jesús no pudo simplemente decir castígalos. Tenía que presentar pruebas al Padre. Traer toda la evidencia delante de la corte de justicia de los cielos. Para que el Padre vea las razones por las cuales deben ser juzgados y tenga la base legal, Dios, de castigar a Israel. Porque todo es legal. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí Jesús? En capítulo 23 dice, habló Jesús a la gente, a los discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan escribas y fariseos, Sanedrín. Así que todo lo que le digan ellos, guárdenlo, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras. Interesante, ¿eh? No hagan conforme a sus obras. Porque ellos dicen una cosa y no lo hacen. Mire, ellos dicen una cosa y no lo hacen. Ahora, Jesús está presentando los cargos contra los fariseos delante de Dios el Padre. Dios el Padre está como juez.
Porque el juicio es serio, ¿eh? Jesús empieza su cargo. Padre, ellos hacen, o ellos dicen, pero no lo hacen. Además, Padre, ellos ponen cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlo. Tremendo, ¿eh? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llaman rabí, rabí, orgullosos. Ustedes, le dice Jesús, no quieran que os llamen rabí o maestro, porque hay un maestro, es Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es el Padre, el que está en los cielos. Ni sean llamados maestros, porque uno es el Maestro, el Cristo. El que es mayor de ustedes, sea el siervo. Porque el que se enaltece, como ellos lo hacen, los fariseos, serán humillados, pero el que se humilla, como yo, Jesús se pone como ejemplo, será enaltecido. O sea, ven la tesis, antítesis, contraste. Ellos se enaltecen, serán humillados. Yo me humillo, seré enaltecido. Fíjese la tesis y antítesis y también la contradicción, ¿no? Está haciendo una comparación y cuáles son las diferencias entre la actitud de los oficiales del templo y Jesús mismo. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, Jesús les dice. Ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes no entran al reino de los cielos, pero tampoco dejan entrar a los demás. Terrible, ¿eh? O sea, según Jesús, los fariseos, los doctores de la ley, no entraron al reino de los cielos. Ay de ustedes, escribas, fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas, le quitan el dinero. Como pretexto hacen largas oraciones. Ustedes recibirán por esta razón mayor condenación. Diezmo, pobres, enfermos, ancianos, forasteros, huérfanos no pueden dar diezmo. El diezmo ya no existe hoy, eso fue en el antiguo sistema. ¿Ves? Fariseos hipócritas recorren mar, tierra para ser un prosélito. Pero una vez que es prosélito, ustedes lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Eso está fuerte, hermano. Eso está fuerte. Porque ellos hacían prosélitos de entre los gentiles. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Jesús dice, sí lo hacen prosélitos, pero al hacerlo los convierten en hijos del infierno. Ay de vosotros guías ciegos que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos, ciegos, ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Ustedes dicen, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios, ciegos. La palabra necio significa loco, estúpido. ¿Ok? En su forma real y literal. O sea, Jesús les está diciendo estúpidos o imbéciles. Eso es la palabra. Suena fuerte, ¿no? Pero es la verdad. Un necio es una persona que no tiene razón. ¿Y cómo se le dice que no tiene razón? Imbécil o idiota. No es insulto. Jesús está diciendo eso, necio. Necio es un idiota porque necio no entiende. O sea, bruto. Si no quieren utilizar esa palabra, bruto. Dice, el que jura por el templo, jura por él y por lo que habita. 23. Ay de ustedes, escribas, fariseos hipócritas. Ustedes diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante, la ley, que es la justicia, misericordia y fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, coláis el mosquito y tragan el camello. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro ustedes están llenos de robo e injusticia. Robaban dinero.
Por eso que ellos estaban en contra de que la gente le siga a Jesús, porque si le sigan, ¿de dónde va a salir el diezmo para el templo? Tenemos que eliminarlo. ¿Ok? Eso tienen que entenderlo. ¿Ok? Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro. Y dice aquí, ah, vosotros escribas fariseos 27, hipócritas, son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera se muestran hermosos, pero dentro están llenos de huesos de muertos. Inmundicia, inmundicia. Tremendo. Así ustedes por fuera, la verdad, se muestran justos, ¿no? Personas honorables, pero por dentro están llenos de hipocresía, iniquidad y maldad. Eso es fuerte. Ah, Ay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas, lo adornan, monumentos, y dicen, si hubiésemos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices. Así que dan testimonio ustedes mismos contra ustedes de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes están llenos de la medida de sus padres, serpientes, generación de víboras. Oiga, esto está fuerte. Les dijo serpientes y serpientes Satanás. Generación de víboras, descendiente de Satanás. ¿Cómo escaparán la condenación del infierno? ¡Wow! Oiga, ¿ustedes creen que estos ah, fariseos estaban felices al escuchar que Jesús les estaba diciendo idiotas, brutos, ciegos, ignorantes, hijos de Satanás, generación de víbora, serpientes condenados al infierno? Oiga, ¿quién va a estar feliz con esas palabras? Y dice aquí, he aquí yo os envío profetas, sabios, escribas, a uno van a matar, a uno van a crucificar, a otro lo van a azotar, los van a perseguir de ciudad a ciudad, como hicieron con Pablo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado en la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esta generación significa 40 años. O sea, el juicio, ¿se dan cuenta? Va a venir sobre esta generación. Una generación que dura 40 años. O sea, Jesús murió en el año 33, esta es su última semana. Justamente en 40 años se cumple el año 70. Esa generación va a estar viva. Ahí lo dice, vendrá sobre esta generación. Ahí es cuando dice Jerusalén, Jerusalén. Matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Pone la figura de la gallina. Pero no quisieron. He aquí, o sea, en este momento, vuestra casa, el templo de Jerusalén, es dejada desierta, abandonada. El Espíritu Santo sale de ahí. Ya está abandonada. Porque os digo que desde ahora, a partir de ese momento, no me van a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Claro, Jesús muere, se olvidaron de lo que Jesús dijo. Pasan 10 años, 1940, iba a decir, año 40, nada, ese es charlatán. Año 50, 20 años pasaron. Charlatán, todo lo que dijo de que la sangre derramada, que va a venir castigo, mentira. 30 años pasa. Año 60, charlatán, totalmente no. Todo fue mentira. ¿Se acuerdan que dijo hace 30 años? Sí, ya pasaron 30 años. No sucedió, ya no sucede. Charlatán. Solamente hablaba el pobre carpintero. ¿Solamente hablaba el pobre carpintero? ¿Es verdad? ¿Es cierto eso? Bueno, ya vemos aquí que Jesús dice, a partir de ahora ya tu casa está abandonada. No tenemos nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya saliendo del templo, versículo 24, eso pasa justamente un martes como hoy, la última semana. Cuando salían del templo, los discípulos le dicen, rabí, rabino, con mucho respeto. Sí, ¿qué pasa?
El templo. ¿Ves el templo? Jesús mirando el templo dijo, ¿ven todo esto? ¿Lo que ustedes me están enseñando? Sí, sí, ¿qué pasa, maestro rabino? Les digo en verdad, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es ahí entonces que sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte, privado, ¿no? Ya no la multitud, sino el grupo selecto. Le dicen, rabino, con mucho respeto, rabino, dinos, ¿cuándo va a pasar eso? Es una pregunta fundamental. ¿Se dan cuenta que ellos entendieron que Jesús estaba refiriendo a la destrucción de Jerusalén? Nada más. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Qué señal va a haber cuando suceda eso? ¿Cuáles son las señales? Para estar atentos. O sea, los discípulos tomaron en serio eso. Y al final, la señal del fin del siglo. 3 preguntas. Y Jesús responde a las 3 preguntas. Y a partir del versículo 4 en adelante pone las señales del fin o las señales de la destrucción de Jerusalén. 1, va a venir un ambiente de engaño y les dice a ellos, a sus discípulos, observen que nadie les engañe. ¿De qué nos van a engañar, rabino? 1, van a venir muchos en mi nombre, diciendo que yo les envié. Van a venir con la autoridad mía en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, pero muchos van a engañar. O sea, Jesús nunca los envió. Luego también van a escuchar de guerras y rumores de guerra. Ahora, guerra siempre existió. Pero una de las señales antes de la destrucción de Jerusalén es que va a haber guerras, rumores de guerra. Eso es no para hoy, ¿ok? Déjeme decirlo bien. Yo sé que dentro del evangelicalismo, cuando el evangelicalismo, los pastores evangélicos pentecostales, creen que cuando dice Jesús, guerras, rumores de guerra, se está hablando de la guerra de Rusia, la Segunda Guerra Mundial, o la guerra, la primera, o en Asia, lo que sea. No. La pregunta es específica. Señor, ¿qué señales va a haber antes de la destrucción de Jerusalén? Del templo. Jesús responde, las señales antes de la destrucción del templo va a ser, van a haber muchos que van a venir bajo mi autoridad, no los crean. Van a escuchar cantidad de rumores de guerra, tampoco sí va a suceder eso, porque el Imperio Romano, entre el año 30 hasta el año 90, durante todo ese tiempo, comenzó a invadir muchas partes de Europa, invadió Gran Bretaña. Y claro, cuando dice invadir, no fueron en paz, no se dieron la mano. Entraron 100.000 caballos de soldados romanos en ellos a matar y destruir totalmente. Matar. Ellos no iban en son de paso a jugar un partido de fútbol. Iban a matar, a conquistar, a destruir. Jesús dice, van a escuchar, va a suceder eso y va a haber rumores. También van a escuchar guerras, rumores de guerra. No ocurre porque es necesario que esto acontezca, pero no es el fin todavía. O sea, el fin de la era, no del mundo. Jesús nunca habló del fin del mundo. Escuchen bien eso. Vuelvo a repetir. Jesús nunca habló del fin del mundo. Él habló del fin de la era, que es diferente. Claro, en el evangelicalismo los pastores dicen eso, pero no conocen las escrituras. Están engañando a sus seguidores. Jesús nunca profetizó el fin del mundo. Él dijo el fin de esta era, a esa generación. Y dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Hubo muchas guerras antes de la destrucción de Jerusalén. Como consecuencia de esas guerras había mucha matanza, morían casi millones de personas. ¿Y qué pasa cuando los millones de personas mueren? Ahí no había funeraria de Jerusalén, funeraria de Antioquía, no existía eso. Se quedaban allí en los campos de batalla, los cuerpos, se quedaban los cuerpos ahí
abandonados, se podrían los cuerpos y al podrirse, bueno, entonces causaba pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo eso ocurrió antes del año 70. Asia era un lugar donde había muchos terremotos, mucho hambre, principio de dolores. Todo eso se cumplió antes del año 70. Entregarán a tribulación. Eso se cumplió en el momento mismo que Jesús ascendió a los cielos. Lea el libro de los Hechos. Mataron a muchos. ¿Van a ser aborrecidos toda la gente por causa de mi nombre? Obviamente, lea el libro de los Hechos. Muchos van a tropezar entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Lea el libro de los Hechos. Muchos falsos profetas se levantarán, Simón el mago y otros más, engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad durante esos siguientes 40 años, el amor de muchos se va a enfriar, no van a amar a Dios ni a su prójimo. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo y será predicado este evangelio al reino del mundo, en todo el mundo, para testimonio de las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Fin de qué? El fin de la era, de la antigua era. ¿Se predicó el evangelio a todo el mundo? Claro que se predicó el evangelio a todo el mundo. Pablo, cuando inicia su misión, antes del año 70, él ya había predicado el evangelio en todo el mundo. Cuando dice todo el mundo, no se refiere a todo el mundo, literal, se refiere al mundo del Imperio Romano. Todo el mundo del Imperio Romano, para el año 69, ya había sido predicado por Pablo, y eso dice la Biblia, en Romanos, ¿no? En Romanos capítulo 1, y aquí lo voy a poner aquí, Romanos 1, y Colosenses también lo dice. Romanos 1:8 dice así: doy gracias a Dios, dice Pablo, mediante Jesucristo, con respecto a ustedes y a todos ustedes. Ahora escuchen esto, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y cuando dice Pablo por todo el mundo, no se está refiriendo a todo el mundo literal, sino al mundo del Imperio Romano. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Cuando se predique a todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? El fin de la era del antiguo pacto. El fin de la era del antiguo pacto. Pablo también dice lo mismo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 5. ¿No? Dice así: 3. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora escuchen esto, versículo 6, que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo. ¿Cuál mundo? No el mundo en totalidad, sino al mundo del Imperio Romano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez que ya se cumplió la predicación en todo el mundo, dice, entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? La destrucción de Jerusalén. El fin de la era. Con la destrucción de Jerusalén en el año 70, ya entonces termina el fin de la era del antiguo pacto. Y en ese momento, ya que no hay templo para hacer sacrificios, entonces la transición del antiguo nuevo pacto empieza, y ese es el reino de Cristo. Cristo está reinando ahora y va a seguir reinando hasta que todos sus enemigos sean sometidos bajo sus pies. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 en adelante. Entonces, capítulo 24 de Mateo está hablando justamente en cuanto a eso. Cuando dice el lugar de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo cuando Tito entra, destruye Jerusalén con sus 80,000 soldados romanos, destruyen todas las paredes, las murallas, entran, incendian el templo, él se para en el templo, se autodenomina Dios, y la adoración desoladora justamente en ese momento, como ellos no eran hebreos, no entendían hebreo, ni les importaba la religión hebrea, entonces ellos comienzan a quemar cantidad de rollos, solamente se robaron los utensilios de oro y de plata del templo, candelabros de oro, hasta ahora está en el Vaticano. Pero lo que pasó en el templo, lo que hicieron fue algo totalmente aborrecible. Fue una abominación. Agarraron algunos rollos, lo extendieron los rollos en una mesa, lo extendieron los rollos, y en ese momento una prostituta tuvo relaciones sexuales con alguien ahí. Eso fue una
degradación, algo totalmente abominable que sucedió ese momento por el general Tito. Tito desafía al Dios de los hebreos y les dice, quiero que el Dios de los hebreos baje para pelear con él. Eso se cumple allí en el año 70. Eso todo sucede un día como hoy, el tercer día de la última semana de la vida terrenal de Jesús. Bueno, entonces con esto termino. Espero que esto haya ayudado a tener una idea de lo que sucede mañana, que es miércoles. No hay actividad también y vamos a verlo el día de mañana, que es miércoles, que es el cuarto día. Porque de ahí entonces se empalma con el jueves, que se conoce como Jueves Santo. O sea, a partir ya de mañana en la noche está conectado miércoles, jueves y viernes. ¿Ok? Miércoles, jueves y viernes. Y nos estamos acercando a Viernes Santo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Eres un Dios grande y poderoso y ayúdanos a entender todo esto, Señor, de la vida de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Amén.